Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de Lead Me Neon. Estas son unas luces Ambilight. Ambilight son unas luces que van en la parte de atrás de tu televisión, las cuales prenden y apagan dependiendo de las imágenes que se estén viendo en tu televisión. Y esto causa que tengas una experiencia más inmersiva, digamos, que se extienda un poco más la imagen de tu televisión. Digo, no vas a ver la imagen, pero sí los colores. Es algo, la verdad, bastante padre. Yo ya lo había visto y se ve muy padre, pero no hay nada como tenerlo en persona. La verdad me gustó muchísimo. Yo soy David González y bienvenido a automatízame.net. Pues así que empecemos. Vamos a hablar de qué son estas luces, cómo instalarlas, cómo funciona el app, qué funciones tienen, cuánto cuestan, qué tal la experiencia, qué tal la comparación con su hermanito mayor, no sé si decir mayor o menor, creo que mayor más bien, las de Philips, qué diferencia hay entre las dos. Vamos a hablar también de los precios y de un montón de cosas, lo bueno, lo malo, ya sabes. Así que primero empecemos por explicar qué es esto. Pues ya como lo había mencionado al principio, son unas luces, una tira de LEDs que va en la parte de atrás de tu televisión. En teoría no deberían de verse las luces LEDs, lo que vas a ver es el reflejo que va a dar en la pared. Pero estas luces van a cambiar dependiendo de lo que estés viendo. La imagen, los colores que se estén viendo, van a estar cambiando estos colores y esto crea que tengas una experiencia, pues yo la digo inmersiva. No sé si sea correcto decirlo. La verdad es que se siente como si la tele fuera más grande, más de lo que es. ¿Va? A eso me refiero. Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos directamente con el unboxing y regreso? Muy bien, vamos a hacer el unboxing del Lightme, que creo que así se pronuncia, Neo. Ya soporta 4K, puedes controlarlo a través del app. También en la caja podemos ver que es compatible con dispositivos Echo, con Google Home, ya sea con Android o Apple también. Pero veamos qué es lo que tiene la caja. Ok, al abrirlo lo primero que vamos a ver es una guía de usuario. Vamos a ver estas 4 que son como esquinas. Son esquinitas que van a ir en cada esquina de la televisión. Tenemos 4. Tenemos también estos soportes que van como a la mitad más o menos para que pueda ir aquí la tira y no quede como flota, como floja, digamos. Tenemos 3, 6, 9 de ellos. Tenemos aquí lo principal, que es la luz, la cual se conecta por USB. Y pues para empezar, déjenme decirles que se ve de una excelente calidad. Aquí tenemos las marcas donde podemos cortar. Y son 2 de ellas. Yo pensé que eran 4. De este otro lado tenemos el controlador, porque este funciona a través de HDMI. Entonces el dispositivo que tengamos, lo tenemos que conectar primero aquí. Y de aquí ya va a tu televisión. Como podemos ver aquí, el primer botón que tenemos es un botón de reset. Y luego uno de salida, que este va a la televisión. Un input, que este viene de tu Roku, de tu Android TV, del dispositivo que utilices para ver tu Smart. Y las 2 salidas USB y energía. Muy bien, esto es lo que tenemos en nuestra caja, nuestra guía de usuario, las 4 esquinas. Tenemos 10 secciones para las partes del medio de las tiras, un cable HDMI, una unidad de poder, nuestro cerebro, digamos, y las 2 tiras de LEDs. Pues lo primero que tengo que decir es que la calidad del producto es excelente, la calidad de esas luces son muy buenas. Los podemos encontrar en diferentes tamaños, de 60 pulgadas para abajo, de 65 a 80 si no me equivoco, o hasta 120 pulgadas, lo cual es bastante. Dependiendo del número de pulgadas van a venir más accesorios y obviamente esta tira LED va a ser más grande. ¿Qué te parece si te muestro en este video cómo lo instalé? Bueno, lo primero que estamos viendo aquí es que voy a limpiar todas las orillas para poder poner estas basecitas que son las que van a estar sujetando nuestra tira LED. Viene en 2 partes, entonces vamos a poner la de abajo y luego
las dos se juntan en la esquina superior derecha, como te puedes dar cuenta aquí. Después yo opté por poner la basecita en la parte de atrás de la televisión. ¿Por qué? Porque el cable USB estaba muy corto como para que llegara hasta abajo. Aquí simplemente prendí y me di cuenta de que todo estaba funcionando bien. Estas luces que están en la esquina, después las corto. Se tienen que cortar en donde está la marca. Ahí están cortadas y ya nada más quedó ese pedacito que se esconde después. Y muy bien, para instalar el app, lo primero que hice fue escanear el código QR que venía en la guía rápida. Obviamente me manda al App Store, descargué el app, lo instalé y algo que me gustó mucho es que no tuve que crear una cuenta, simplemente me dio la opción de vincularlo con mi cuenta de Google. Así que eso fue relativamente rápido y me gustó mucho. Muy bien, y aquí simplemente me dice que es compatible con dispositivos inteligentes y lo que va a hacer es buscar. Nos pregunta cuál va a ser el nombre de la habitación, o mejor dicho, la casa donde va a estar. Lo está buscando, ya lo encontró. Vamos a poner nuestra contraseña del Wi-Fi. Le vamos a decir que OK. Una vez que terminó de instalarlo, lo que está haciendo es buscando actualizaciones, las instala. Nos pregunta qué tipo de luces es. Aquí es como debe de estar instalado, pero si te equivocaste y lo pusiste al revés, tenemos forma de darle la vuelta al software para que lo pueda identificar como es. Y nos va a mostrar estos colores en la pantalla, nada más para que esté seguro que es así como funciona. Dentro del app, aquí podemos ver que tenemos dos secciones. Uno que es para televisión y el de la derecha que es para la música. Y dentro de televisión tenemos películas, videos y juegos. Básicamente es lo mismo. La única diferencia es que, por ejemplo, en el de películas, en la parte de cada orilla, mejor dicho, cada una de las 4 orillas, los colores que muestra no cambian tanto. Son muy, muy sutiles, la verdad. En el de video sí cambia mucho más, pero también siguen siendo transiciones. Y en el de juego los cambios son muchísimo más rápidos, muchísimo más fuertes. En la sección de música tenemos principalmente pues géneros de música, pero me gusta mucho uno que tiene como las barritas en los lados, que dependiendo de lo que estés escuchando. Ahora, aquí no es necesario que esté prendida la televisión y que le esté mandando video al dispositivo para que pueda conectarse. No, aquí simplemente con que tengamos prendido el dispositivo, tiene su propio micrófono y podemos tenerlo eso prendido sin que estén las luces, sin que esté la televisión prendida. Y tenemos otro que también está muy padre, donde muestra imágenes de colores todo alrededor, también está padre. Igual no tenemos que tener la televisión prendida para que esto funcione correctamente. Ok, y la pregunta es, ¿qué tal? ¿Qué te parece si te dejo un video como de 1.5, 2 minutos para que disfrutes esto? La verdad es que no hay nada como verlo en persona, pero te puedes dar una idea. Y regreso con un montón de opiniones de lo bueno, de lo malo, de los precios también, la comparación con el de Philips también. Va, ahorita regreso.
La verdad es que a mí me gustó mucho, se ve súper padre, sí me siento como un poquito más inmerso, digamos, a lo que estoy viendo. Algo es que ya me acostumbré y cuando no está prendida la luz siento que algo le falta, siento que la televisión está como muy opaca, como que no tiene chiste, como que algo le falta. Ya me acostumbré a estar viendo, especialmente en las escenas de acciones, un disparo y un destello de luz y cosas por el estilo. La verdad es que está súper fácil de acostumbrarse y ver esto. A mí, en lo personal, ya lo había visto, me gustaba, me llamaba la atención, pero la verdad es que no pensé que se viera tan bien. Me gustó mucho. Hay otros de otras marcas que tienen una cámara y basado en la imagen, se supone que hace lo mismo. No creo que sea tan preciso como este. Este es un poco más caro. Y hablando de caro, vamos a hablar de precios. Este tiene un costo para el de 60 pulgadas, para una televisión de 60 pulgadas, $169. Ahora, si lo quieres comprar, por ejemplo, en Amazon, te voy a dejar el link, pero tienes que entrar a la tienda de Estados Unidos. No lo encuentras aquí en el de México, por lo menos yo no lo encontré en el momento de grabar este video. Y todo lo que tienes que hacer es, en lugar de que te mande a amazon.com.mx, solo amazon.com, haces la búsqueda del producto y te van a cobrar un poquito más por el envío. No, si tienes Prime, no es válido porque los Prime son diferentes dependiendo de cada país. Sí, aunque no lo creas, sí te van a cobrar el envío, pero vale la pena, ¿vale? Ahora, comparándolo con el de Philips es un poco más caro, cuesta ahí alrededor de $250, igual más importación y todo el show. Pero aquí hay algo que a mí no me acaba de convencer del Philips. Es que, como te muestro aquí, el de Philips solo está hecho como para tres orillas, los dos lados y la parte de arriba. No sé por qué para la parte de abajo no. O sea, sí, si por ejemplo tú lo tienes sobre un escritorio, sobre un mueble, a lo mejor no se va a disfrutar mucho esa parte de abajo, simplemente los de los lados y los de arriba, pero si lo tienes colgada en la pared, como es mi caso, pues obviamente que necesitas los cuatro. Entonces yo creo que ya depende de cuál quieras. No me voy a decir que la calidad del Philips es mejor, porque definitivamente la calidad de este es súper, súper buena. Se ve que es un producto excelente. Esa tira de luz es una excelente calidad. O sea, esto está hecho para durar años, te lo puedo asegurar. Ok, ya hablé muchas cosas buenas. ¿Tiene peros? Pero por supuesto que sí. Varios detallitos. Ya tengo yo varias semanas utilizándolo y tengo que hablar de los detallitos que encontré. Número uno, obviamente este no es problema de ellos. Simplemente cuando estás viendo alguna película en inglés con subtítulos, en la parte de abajo se va a ver por lo general blanco, porque está tomando esa imagen de los subtítulos, ¿sí? Entonces es algo que no me gusta porque casi siempre en la parte de abajo de en medio sobresale el color blanco. Si no tienes subtítulos, si estás viendo una película doblada, pues igual no hay ningún problema, ¿va? Pero bueno, eso de los subtítulos es un detalle. Número dos, se supone que se debe de apagar a través de CEC por tu cable de HDMI. Si yo digo apaga la televisión, debería de apagarse también el dispositivo para no quedarse prendido. Ahora, no estoy seguro si es algo de la configuración. ¿Por qué? Porque yo tengo un Nvidia Shield que va conectado por HDMI a mi teatro en casa, a un Denon, y del Denon va conectado a las luces y de las luces va a la televisión, ¿sí? Entonces yo lo tengo configurado todo por CEC para que cuando presiono apagar el Nvidia Shield se apague todo y apaga el estéreo y apaga la tele, pero no se apaga este. ¿Cómo sé que no se apaga? La verdad es que no se nota nada, apaga totalmente las luces, se quedan apagadas, pero por algún motivo de repente avientas como un destello de luz o de repente prende tantito de color, no tengo idea por qué si todo está apagado, pero de repente lo hace. Entonces es ahí cuando me doy cuenta que se queda prendido, porque me meto al app y en el app ya lo puedo apagar y ya no me pasa eso. Entonces aquí lo único ahorita es que he tenido que apagarlo, pues por el simple hecho de que considero que tenerlo prendido siempre probablemente acorte la vida del producto. ¿Sí? Entonces definitivamente lo quiero tener por mucho tiempo y por eso tengo que prenderlo y apagarlo cada vez que lo voy a utilizar. ¿Qué más tengo que decir de él? La verdad es que no es un juguete barato, pero te voy a asegurar que una vez que lo tengas, una vez que lo uses,
no vas a poder estar sin él. O sea, tienes que tenerlo en tu televisión principal, donde tienes tu teatro en casa, donde tienes tu barra de sonido. Créeme que te va a ayudar a a tener una experiencia más inmersiva. Repito, no sé si esa palabra exista, pero es lo único que se me viene a la mente. La verdad, le doy un total 10. Dime qué opinas, ¿has tenido experiencias? Por favor, ponla en los comentarios. ¿Tienes alguna duda? Dime, porque yo sé que no es un producto barato. Si tienes alguna duda, ponlo en los comentarios. Ya sabes que por lo general contesto los comentarios, así que dale un like, comparte y nos vemos la próxima. Adiós.